Regresó el Black Friday a Edeteam, el descuento más grande del año para que domines la tecnología estudiando con nuestros cursos, te conviertas en un gran profesional y accedas a las mejores oportunidades laborales. ¿Y por qué escoger Edeteam en Black Friday? Porque en español nadie te explica mejor. ¿Quieres comprobarlo? Hemos puesto 2 de nuestros mejores cursos premium completamente gratis por el día de hoy. ¿Quieres saber cuáles son? Ve a ed.team/Black Friday. Además, recuerda que tenemos un convenio con Turing, así que por tu compra podrás acceder a las mentorías exclusivas en algoritmia y en inglés para que puedas pasar las pruebas de Turing y trabajar con empresas de Silicon Valley. Es ahora o en noviembre de 2023. Backend, frontend y base de datos. Y después de la publicidad vamos al tema de hoy, porque ayer publicamos un video llamado La ruta del programador frontend y la gente nos estuvo pidiendo la continuación, que es el backend. Así que ponte cómodo porque esta ruta es un poquito más compleja, tiene muchas curvas, muchas bifurcaciones y espero que no te vayas a perder. Así que muy atento, muy atenta a esta ruta. Lo primero es recordar las bases, qué es backend y qué es frontend. Backend es lo que el usuario no ve, donde está toda la lógica de negocio, el funcionamiento de la aplicación, mientras que frontend es lo que ve el usuario en su pantalla y con lo que puede interactuar. ¿Te acuerdas del ejemplo del restaurante? La cocina sería el backend, las mesas donde están los clientes sería el frontend y los meseros sería la API que conecta las peticiones de los clientes con lo que se entrega en el servidor. Listo, entonces en el backend está la lógica de negocio, mientras que en el frontend está la interacción con los usuarios. Pero a esto tenemos que añadirle una capa más. Esa capa son las bases de datos, porque las aplicaciones necesitan datos para funcionar. Donde guardamos los datos de nuestros cursos, los datos de nuestros clientes, etcétera, en las bases de datos. Así que backend también tiene que comunicarse con la base de datos o DB en inglés. Entonces, más o menos esa sería la estructura: frontend, backend, base de datos. Generalmente se mete la base de datos dentro de la parte del backend, lo cual no está mal, pero es bueno recordar que existe un profesional exclusivo de la base de datos llamado DBA o Database Administrator. Hecha esta aclaración que tenemos, mira, capa de datos, lógica de negocio y las pantallas en las que ocurre la interacción con el usuario, esa es la arquitectura web súper resumida. Es mucho más complejo, pero resumido. Datos, lógica de negocio y pantallas o vistas. Bases de datos. Listo, entonces vamos a la parte del backend. Lo primero es las bases de datos, ¿sí? Porque sin datos no hay aplicación. Tú podrías programar una aplicación donde la información se guarde en memoria, ¿no? En RAM, pero cada vez que inicias la aplicación de nuevo, toda la información se pierde. Así que comencemos por la capa de los datos. Las bases de datos las hay de 2 tipos: base de datos SQL y base de datos no SQL. Tenemos un video en el que te explicamos todas las diferencias con muchos ejemplos y detalles aquí en nuestro canal de YouTube que puedes ir a ver luego, pero para resumírtelo, las bases de datos SQL organizan la información en tablitas tipo Excel, mientras que las no SQL las organizan de diferentes maneras según el tipo de uso, ¿no? Las pueden organizar, por ejemplo, en documentos, las pueden organizar en nodos que luego se conectan entre ellos, las pueden organizar en diccionarios. Hay muchas maneras. Ve a ese video para tener más detalles. Las bases de datos más usadas son las SQL. Las no SQL, aunque se usan un poquito menos, tienen muchas ventajas en ciertos escenarios. Hablemos de las SQL. Las SQL se llaman así porque utilizan un lenguaje llamado SQL, que es Structure Query Language o lenguaje de consulta estructurado. Entonces, ese lenguaje SQL te permite crear tus tablas. Recuerda que la información se organiza en tablas en estas bases de datos. Llenar la información en estas tablas, leer la información, actualizar o modificar la información e incluso eliminarla, y también asignar o retirar permisos de acceso. Todo eso lo haces con SQL y hay varios motores de base de datos que utilizan el lenguaje SQL. Los más conocidos son los siguientes. Tenemos a MySQL, que es uno de los más conocidos. Tenemos a Postgres, tenemos a Oracle, que es Enterprise para grandes empresas con costos altos, pero que incluye soporte de expertos, ¿no? Mientras que MySQL y Postgres son open source, así que el soporte te lo das tú mismo o por intermedio de la comunidad. Y también tenemos a SQL Server, que es la propuesta de Microsoft. Por el lado de las no SQL, tenemos el más conocido tal vez es Mongo, por ahí tenemos a Redis también, entre las
las más conocidas, ¿ok? Entonces, ya conocemos las bases de datos. Mi recomendación, aprende SQL, porque con SQL te puedes mover entre cualquiera de estos motores de base de datos. ¿Un backend tiene que saber SQL? Por supuesto que sí. Ok, hay un profesional llamado DBA, que es el experto en las bases de datos. Entonces, un backend no necesariamente debería ser súper experto en base de datos. Es algo así como en el frontend, que muchos frontends saben bastante poco de CSS y HTML, aunque no lo creas. Muchísimos saben lo mínimo, porque eso ya va para otro tipo de profesional, ¿no? Pero sí deben saber por lo menos las bases. Lo mismo en el backend. ¿Debes saber las bases de SQL? Por supuesto que sí. Ya hemos cubierto la base de datos. Lenguajes de backend. Ahora que ya sabemos las bases de datos, vamos a los lenguajes que hay para backend. Y a diferencia del frontend, donde todo está limitado al navegador, ¿te acuerdas? Por eso tenía solamente HTML, CSS y JavaScript, porque son los únicos 3 lenguajes que funcionan en el navegador. Es cierto que existe TypeScript, pero TypeScript tiene que transformarse a JavaScript para ser entendido por el navegador. Entonces tenemos esa limitación en la parte frontend. Mientras que en el backend no, porque ¿qué es el backend sino un servidor? ¿Y qué cosa es un servidor? Una computadora con un sistema operativo que en el 99% de los casos es un sistema Linux. Entonces, todo lenguaje que pueda funcionar en esa computadora ya puede utilizarse como lenguaje de backend, siempre y cuando pueda entregar datos al frontend, obviamente. Pero vamos a ver los lenguajes principales, ¿no? Los más usados en el mundo backend. Ahí tenemos al viejo PHP tan querido y tan odiado por la comunidad a la vez, ¿no? Tenemos también otro que genera sentimientos encontrados, gente que lo ama, gente que lo detesta, que es Java. También tenemos a Python, que también tiene un gran uso en el mundo web. También tenemos a nuestro viejo amigo JavaScript, que desde el 2009 se convirtió también en un lenguaje de backend, gracias a Node.js. Por ahí también tenemos a Go, que es el lenguaje que utilizamos en EDTeam. Recuerda que si quieres conocer un poco más de estos lenguajes, tenemos un video por cada uno aquí en YouTube. Además, tenemos cursos de todos estos lenguajes en EDTeam. También tenemos a Ruby y el lenguaje favorito de Microsoft, C#. Yo diría que esos son los lenguajes más usados en el mundo backend. Y recuerda que el backend en realidad es la lógica de negocio. Por lo tanto, si luego vas a crear una aplicación móvil, la aplicación móvil se va a conectar también a este backend. Ahora bien, ¿qué hace un programador backend? La lógica de negocio. ¿Qué cosa es la lógica de negocio? Las funcionalidades que debe tener la app. Vamos a pensar en EDTeam. En EDTeam, un usuario debe poder ver cursos, un usuario debe poder comprar cursos, debe poder editar su perfil, debe poder cambiar su contraseña y así podemos seguir, ¿cierto? Entonces todas esas funcionalidades son las que crea el equipo de backend. Entonces, ¿qué hace frontend? Crea la interfaz gráfica, es decir, las pantallas para que el usuario pueda editar su perfil, pueda comprar el curso, pueda ver los cursos, etc. ¿Te das cuenta? Frontend crea las pantallas para que esto sea fácil de hacer por los usuarios, pero realmente está ocurriendo en el backend. Por eso le llamamos lógica de negocio. Entonces, si nosotros necesitamos que los usuarios puedan regalar cursos a sus amigos, es decir, comprar para otras personas, comienza en backend. Backend se plantea cómo lo va a hacer, qué funciones necesita, qué información necesita en base de datos, hace todo el proceso y luego frontend hace las pantallas para ese proceso. Independientemente del lenguaje que utilices, habrá lenguajes más sencillos, lenguajes un poquito más complejos, pero esas son las funciones del backend. Otra función muy importante del backend es la seguridad, porque frontend no se comunica a base de datos. Esto de acá, esto no ocurre porque sería muy vulnerable el sistema. Ya que HTML, CSS y JavaScript están en el navegador, cualquier persona con los conocimientos suficientes se mete al navegador, edita el código, lee el código, descubre información privada que no debería ser pública y ahí vienen los hackeos. Por eso esta conexión con base de datos y la seguridad es labor del backend. Pero nos estamos olvidando de algo, que backend tiene que conectarse a la base de datos. Hay dos maneras de conectarte a la base de datos. Directamente con SQL, escribes SQL y te conectas a la base de datos, o usas un atajo llamado, vamos a cambiarle el color, ORM. ORM. ¿Qué cosa es un ORM? En resumen, es un puente entre los lenguajes de programación y la base de datos, para que el programador no tenga que aprenderse SQL. Entonces, tenemos aquí la base de datos
tenemos aquí el lenguaje, digamos PHP, ¿ok? Si el programador quiere conectarse a la base de datos, necesita saber SQL. Pero si el programador no sabe, o por último, quiere hacerlo más rápido, sí sabe, pero quiere hacerlo más rápido, tiene la opción de usar un ORM. ¿Y qué hace el ORM? Hace que el programador se conecte a la base de datos no con SQL, sino con el mismo PHP, con el mismo lenguaje se conecta. Entonces el ORM transforma ese PHP a SQL, porque las iniciales de ORM significan Object Relational Mapping, es decir, un mapeo relacional de objetos. Ese trabalenguas te lo voy a explicar muy rápido y muy sencillo. Mira, tú sabes que en una base de datos relacional tenemos algo así, tablas, ¿cierto? Las columnas son los campos y las filas son pues filas o registros, ¿no? Listo, muy bien. Eso es una base de datos relacional. Ahora, recuerda la programación orientada a objetos, que si te ha mareado en algún momento, te cuento que tenemos la mejor explicación aquí en YouTube. La programación orientada a objetos tiene una clase, que es como si fuera una plantilla de objetos, ¿no? Clase. Y luego tiene objetos que son las instancias de esa clase, ¿cierto? Entonces estos son los objetos y cada uno de estos objetos tiene propiedades. Estas son propiedades y estos son objetos. Listo. Entonces, ¿qué hace el ORM? Mapea objetos. Mira, objetos, que es de la programación orientada a objetos, con el modelo relacional, ¿viste? ¿Y qué cosa es mapear? Emparejar. Eso es mapear. Entonces, mapea tablas con objetos. Listo. Entonces, en este caso, voy a usar el mismo color para que se entienda. Una tabla se convierte en una clase. Una fila se convierte en un objeto, mientras que los campos se convierten en propiedades. ¿Te das cuenta? Entonces, los empareja y ya tú no necesitas saber SQL. Sin embargo, es importante que tú sepas SQL por más que exista un ORM, para que sepas qué está pasando, para que puedas optimizar la consulta o para que no hagas algo incorrecto. No es buena idea que no sepas SQL. Ahora, ¿cuáles son los ORM más conocidos? En el caso de PHP tenemos a Eloquent, que viene con Laravel. En el caso de Java tenemos a Hibernate. En el caso de Python tenemos a SQL Alchemist. En el caso de JavaScript tenemos a TypeORM. En el caso de Go tenemos a GoRM. En el caso de Ruby tenemos a Aptic Record. Y en el caso de C# tenemos a Entity Framework. Entonces, cada uno de estos lenguajes va a tener su ORM que te va a permitir conectarte a la base de datos. No es que estos sean los únicos. Ojo, hay más, pero estos son los más usados. Frameworks. Ahora que ya conocemos los lenguajes de backend y cómo se conectan a una base de datos, continuemos nuestro esquema. Tenemos la base de datos por aquí, tenemos el backend por acá y tenemos el frontend por aquí. ¿Cómo comunicamos? Ya sabes que aquí es SQL o también ORM entre backend y la base de datos, pero ¿cómo comunicamos backend con frontend? Una forma, que es la que ya te he dicho, son las APIs, ¿no? A través de una API, backend le entrega la información a frontend para que frontend con esa información construya desde cero las interfaces. Imagínate que tengamos una lista de usuarios. Backend entrega la lista de usuarios y ya está. Frontend la recibe y empieza a construir una pantallita donde estén todos los usuarios. La otra forma es que backend le envíe el HTML a frontend. A eso le llamamos vistas. Entonces tenemos dos escenarios. El escenario en el que backend envía la API y se desentiende completamente de cómo será la interfaz, y la otra forma en que backend entrega las vistas. A esta forma le podemos llamar full stack. No es un término 100% aceptado, pero es un término para entendernos. Por ejemplo, si tú haces Laravel, con Laravel tú creas las vistas. Aunque con Laravel también podrías crear solamente la API para dársela a frontend. Entonces, si te estás mareando un poquito, repito, backend tiene dos formas de entregarle la información a frontend. Crear las vistas, con lo cual ya le entrega el HTML y frontend tiene menos responsabilidades. O la otra es entregar solamente la API, que son los datos crudos, y con esos datos crudos, frontend construye toda la vista desde cero. ¿Ok? Esas dos formas tenemos. Independientemente de la forma
plataforma que tú utilices, puedes hacerlo con el lenguaje puro, que es bastante tedioso, como pasaba también con frontend, o puedes utilizar frameworks, que eso es lo ideal definitivamente. Entonces, traigamos por acá nuestros lenguajes y sus ORMs. En el caso de PHP, el framework más usado es sin duda Laravel. En el caso de Java tenemos a Spring. En el caso de Python, ahí tenemos por ejemplo a Flask y tenemos también a Django, los dos con casi el mismo nivel de uso, ¿no? En JavaScript la cosa es un poquito más curiosa, porque JavaScript siempre fue un lenguaje para el frontend, luego se pasó al backend con Node.js, así que aunque Node no es un framework, es un runtime, igual lo ponemos, ¿no? Sobre Node corren frameworks como Express, ahí también podemos ver a Nux, a Next y otras soluciones, ¿no? Pero aunque Node no es un framework, repito, es vital ponerlo en el backend con JavaScript porque sin eso no funciona. Tenemos a Go, que usa frameworks como Echo o también Buffalo. En el caso de Ruby tenemos a Ruby on Rails o ROR, que es el framework más utilizado en Ruby. De hecho, Laravel de PHP está muy inspirado en Ruby. Y como anécdota te cuento que PHP por muchos años fue un lenguaje mal visto por sus malas prácticas, pero Laravel vino a demostrar que no son malas prácticas de PHP, son malas prácticas de los programadores. Entonces Laravel trajo buenas prácticas a PHP e hizo resurgir completamente este lenguaje. De hecho, todos estos frameworks y todos estos lenguajes los puedes aprender en EDTeam. En el caso de C# tenemos a ASP.NET. Aunque ojo que C# es todo un mundo, no todo el mundo de .NET. Si quieres entenderlo un poquito más, tenemos un video en el que te explicamos todas las versiones de .NET porque es un laberinto lo que ha hecho Microsoft con sus tecnologías, pero ahí lo tienes, ¿no? Los frameworks que debes aprender, los ORM que tienes también para conectarte a la base de datos y SQL. Entonces, hagamos un resumen. Tenemos base de datos por aquí, tenemos backend por acá y tenemos frontend por aquí. Entonces, lo que debes saber es SQL, debes saber un lenguaje de programación, debes conocerte un ORM que te va a ayudar a trabajar más rápido sin descuidar el aprendizaje de SQL, y por aquí puedes crear una API o puedes crear las vistas, y como cualquiera de las dos cosas las vas a crear utilizando un framework de tu lenguaje favorito. Esos frameworks te dan las dos opciones. Si tú quieres, creas las vistas y entregas HTML al frontend, o si tú quieres, creas la API, que repito son los datos crudos para que frontend las consuma. Y entonces allí tienen, amigos y amigas mías, su ruta para hacer backend. Espero no haberlos mareado. Si te mareaste un poquito, vuelve a verlo, toma nota, pero recuerda que todo esto lo puedes aprender en EDTeam con hasta 50% de descuento por Black Friday. Ve corriendo porque ya se acaba el Black Friday y no regresa hasta noviembre de 2023. Además, recuerda que si compras en Black Friday vas a participar en las mentorías en inglés y en algoritmia para que postules a Turing y consigas trabajo con empresas de Silicon Valley. Y si no conocías la ruta para ser programador backend, hoy lo aprendiste en EDTeam. Comienza a estudiar gratis en ed.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor. También tenemos a Ruby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta uno.